En una ciudad pequeña abrasada por montañas, cuando el amanecer apenas tiñe de oro los techos y el aire huele a pan recién hecho, un joven como tantos mira el techo de su cuarto y se pregunta por qué todo lo que sueña nunca llega a empezar. Él no es flojo, no es incapaz, solo naufraga en ese mar silencioso donde las horas se escurren entre el celular, las excusas y la promesa de mañana sí. ¿Te ha pasado soñar con ser distinto y, aún así, repetir el mismo día una y otra vez, como si la vida fuera un círculo que no sabe abrirse? Esta historia nace ahí, en ese punto exacto donde la esperanza parece hacerse pequeña y la rutina se vuelve una jaula invisible. Elías tiene cuadernos llenos de planes, metas subrayadas, horarios perfectos que lucen bien sobre el papel. Pero cuando la alarma suena, el dedo busca 5 minutos más y la pantalla se enciende con videos cortos que hipnotizan. Lo que quería leer queda para después. El primer paso se aplaza y al caer la noche, una voz suave y dura le recuerda todo lo que no hizo. No es que no quiera, es que espera un gran impulso, un momento mágico de motivación que lo arrastre como una ola hasta la orilla del cambio. Sin embargo, el cambio verdadero rara vez llega así. A veces llega como una gota que cae todos los días en el mismo lugar, hasta que abre camino en la piedra. Esta es la promesa de la historia que estás a punto de escuchar. Descubrir que no se necesitan revoluciones gigantes para revolucionar tu vida diaria. Se necesitan 8 hábitos pequeños, tan sencillos que mucha gente los ignora, pero capaces de mover montañas cuando se practican con constancia. 8 puertas que cualquiera puede abrir, incluso cuando el ánimo es poco y la fe en uno mismo anda cansada. 8 decisiones que no requieren dinero ni condiciones perfectas, solo un sí dicho a tiempo cada día. Elías no lo sabe aún, pero está a un encuentro de distancia de entenderlo. En una banca de parque, bajo árboles que hablan en susurros, cruzará miradas con un hombre mayor cuya serenidad no se puede fingir. De su boca no saldrán promesas vacías ni fórmulas milagrosas, sino una parábola simple y una ruta clara, el mapa de esos 8 hábitos que, uno a uno, comienzan levantándote 5 minutos antes y terminan cambiando la forma en que miras el mundo. No se trata de apretar los dientes hasta romperlos, se trata de elegir bien lo pequeño todos los días hasta que lo pequeño se vuelve grande. Si alguna vez sentiste que la vida podía ser más, pero no sabías por dónde empezar, quédate. En esta historia vas a encontrar un espejo y una llave. Al final comprenderás por qué los pasos más cortos, repetidos con amor y disciplina, son los que llevan más lejos. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para apoyar este contenido y no perderte los próximos episodios. Quédate hasta el final para descubrir los 8 hábitos y cómo aplicarlos desde hoy. El primer hábito que cambiaría la vida de Elías nació en la madrugada. Esa mañana, cuando la alarma sonó, la tentación de posponer 5 minutos más fue como una voz dulce que lo llamaba a quedarse en la cama. Pero recordó las palabras que había escuchado de aquel anciano en el parque. Despierta antes del ruido del mundo y ganarás una ventaja invisible. Con un esfuerzo casi torpe, abrió los ojos y se obligó a ponerse de pie. No había público para aplaudirlo, no había milagro, solo un joven en su cuarto frío luchando contra la comodidad de las sábanas. Sin embargo, en ese instante algo se quebró. Por primera vez, cumplía una promesa consigo mismo. El amanecer lo sorprendió con un silencio distinto. La ciudad todavía dormía. Las calles no tenían prisa, y en ese vacío se encontró consigo mismo. Se sentó frente a la ventana con un cuaderno y escribió unas pocas líneas. 3 metas simples para el día. Sintió que su mente estaba clara, como si el mundo no le hubiera ganado todavía la carrera. Esa hora extra no era un sacrificio, era un regalo.
Con cada palabra escrita, comprendía que levantarse temprano no era solo un acto de disciplina, era una declaración. Yo decido cómo empieza mi día. Al principio, su cuerpo reclamaba, pedía volver a la cama, pero con el paso de los días, lo que empezó como un esfuerzo doloroso se volvió un refugio. Descubrió que el silencio de la madrugada le regalaba un espacio que nunca encontraba en otro momento. Allí podía leer 10 páginas de un libro, estirarse unos minutos, planear con calma, incluso orar o agradecer en silencio. Esa primera hora se convirtió en el terreno fértil donde plantar el resto de los hábitos. Y lo más sorprendente no era lo que hacía, sino lo que sentía: confianza. Cada vez que se levantaba a la hora prometida, se daba cuenta de que era capaz de gobernarse a sí mismo. Ya no era esclavo del despertador ni de la pereza. El hábito de madrugar le enseñó que la disciplina no se entrena en las grandes decisiones, sino en las pequeñas. En ese gesto sencillo de no darle tregua al sueño, Elías descubrió que estaba construyendo un carácter nuevo. No era solo cuestión de tiempo, era cuestión de identidad, porque al despertar temprano entendió algo poderoso. Quien vence la primera batalla del día está más cerca de vencer todas las demás. Elías nunca había sido un amante de los libros. En su escritorio se apilaban volúmenes con polvo, recordándole cada día lo que dejaba pendiente. Abrirlos parecía un sacrificio inútil, como si la lectura fuera un lujo para quienes tenían demasiado tiempo libre. Sin embargo, una frase de Don Gael se le quedó grabada: un solo pensamiento bien aplicado puede cambiar tu destino, y muchas veces está escondido entre las páginas de un libro que nunca abriste. Con cierta desconfianza, una madrugada tomó uno de aquellos libros y decidió leer apenas 10 minutos. Lo que parecía insignificante se transformó en una chispa que encendió su mente. Descubrió que cada página era como sentarse a conversar con alguien que había recorrido el camino antes que él. Algunos autores hablaban de disciplina, otros de esperanza, otros contaban historias de fracaso y resurgimiento. Mientras leía, entendía que no estaba solo en sus dudas, que otros también habían tropezado y aún así habían encontrado la manera de levantarse. Esa compañía silenciosa lo fortalecía. Lo que antes consideraba aburrido, ahora se convertía en un refugio contra la confusión y la procrastinación. Con el paso de los días, la lectura dejó de ser una obligación para convertirse en un ritual. No buscaba terminar un libro entero en una semana, se conformaba con 10 páginas, a veces menos. Pero lo sorprendente era cómo esas ideas pequeñas se acumulaban en su interior, como ladrillos invisibles construyendo una mente más firme. Cada pensamiento nuevo ampliaba su visión, lo alejaba de la distracción y le recordaba que el verdadero crecimiento ocurre dentro, antes de manifestarse fuera. Elías comenzó a notar cambios sutiles. Al hablar con sus amigos, tenía nuevas perspectivas. Al enfrentarse a un problema, recordaba una frase leída que le servía de guía. Comprendió que leer no era un pasatiempo elitista, sino una herramienta práctica, un atajo para evitar errores que otros ya habían cometido. Y lo más revelador fue descubrir que la lectura lo conectaba con su mejor versión, esa que quería salir pero no sabía cómo. 10 minutos diarios bastaban para demostrarle que la mente también necesita alimento, y que un hombre que nutre su mente se convierte en alguien que puede sostener sus sueños con claridad. Porque leer todos los días no es acumular páginas, es abrir puertas hacia la vida que aún está por vivirse. Durante mucho tiempo, Elías había soñado en grande. Se veía viajando por el mundo, creando empresas, ayudando a su familia a salir de las deudas. Pero sus sueños, tan enormes como montañas, lo abrumaban. Miraba la cima desde abajo y sentía que jamás podría alcanzarla.
Fue entonces cuando recordó otra enseñanza de don Gael. No llegas a la cima en un salto, sino con pasos pequeños y constantes. Esa frase lo persiguió durante días hasta que decidió probarla. Esa mañana no escribió cambiar mi vida entera en su cuaderno. En lugar de eso, anotó algo simple: escribir una página hoy. No se propuso terminar un libro en un mes, ni convertirse en escritor de inmediato, solo una página. Al final del día, al ver esas líneas terminadas, una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. Sintió que había avanzado, aunque fuera 1 milímetro, y que ese pequeño logro tenía un peso enorme en su corazón. Con el tiempo, entendió que las metas pequeñas eran como peldaños en una escalera. Cada uno parecía insignificante por sí solo, pero juntos lo elevaban más y más. Comenzó a aplicar el mismo principio en todo. 10 minutos de ejercicio en lugar de 1 hora imposible, una conversación pendiente en lugar de arreglar todas sus relaciones de golpe, una tarea completada en lugar de toda la lista. Cada meta alcanzada era una prueba de que sí podía, y esa certeza lo llenaba de una confianza que nunca antes había sentido. Lo más sorprendente fue que esa nueva estrategia no solo reducía su ansiedad, también multiplicaba su motivación. Elías descubrió que, al cumplir un objetivo pequeño, se encendía dentro de él una chispa de satisfacción que lo impulsaba al siguiente. Era un ciclo positivo, opuesto al círculo de procrastinación en el que había vivido tanto tiempo. Ahora, cada día le ofrecía una nueva oportunidad de construir algo, aunque fuera diminuto, y cada paso consolidaba su identidad. Así, aprendió que no era necesario abarcar el mundo en un solo gesto. Lo que de verdad importaba era demostrarle a su mente que estaba avanzando. Porque cuando un joven se prueba a sí mismo que puede con lo pequeño, se prepara para conquistar lo grande. Y en ese descubrimiento, Elías comenzó a entender que los sueños gigantes no se logran de un salto, sino con la humildad de caminar paso a paso. Elías siempre había pensado que necesitaba motivación para empezar. Creía que algún día despertaría con la energía perfecta para hacerlo todo de golpe. Pero esa ilusión lo mantenía atrapado. Cada mañana decía, mañana será distinto, y cada noche se reprochaba lo que no había hecho. La procrastinación se convirtió en su cárcel invisible, robándole tiempo sin que él lo notara. Fue entonces cuando recordó la advertencia de don Gael. La procrastinación es el ladrón silencioso de los sueños. Al principio le costó aceptarlo. ¿Cómo podía algo tan pequeño como posponer una tarea destruir sus metas? Pero al observar sus días, entendió que no eran grandes fracasos los que lo detenían, sino esas pequeñas decisiones de dejar todo para después. Ese «luego lo hago», repetido tantas veces, se transformaba en semanas vacías, en proyectos sin terminar, en ideas que nunca salían del papel. Entonces decidió probar algo distinto, enfrentarse primero a lo que menos quería hacer. El día que lo intentó fue incómodo. Se obligó a limpiar su cuarto antes de revisar el teléfono, a escribir un texto que llevaba meses aplazando antes de encender la computadora para distraerse. Sintió resistencia en cada minuto, como si su mente intentara arrastrarlo de vuelta a la comodidad. Pero cuando terminó la tarea, algo dentro de él cambió. Era como si una carga pesada hubiera desaparecido de sus hombros. Descubrió que el esfuerzo más grande no estaba en hacer la tarea, sino en empezar. Con el paso de los días, la práctica se volvió un hábito. Cada vez que aparecía la tentación de aplazar, se repetía a sí mismo: hazlo incómodo primero. Y poco a poco entendió que la disciplina no consistía en esperar las ganas, sino en actuar incluso sin ellas. Esa decisión le dio una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que su futuro no dependía de un golpe de suerte, sino de la valentía de enfrentar lo que evitaba.
La procrastinación ya no era su dueña. Aprendió que cada vez que retrasaba lo importante, estaba entregando su éxito al azar. Pero cada vez que actuaba aún con miedo o cansancio, estaba reclamando su destino, y comprendió una verdad que marcaría el resto de su vida. Los hombres comunes hacen lo que quieren cuando tienen ganas, pero los hombres extraordinarios hacen lo que deben, incluso cuando no quieren. Había días en que Elías sentía que nada cambiaba. Aunque se levantara temprano, aunque cumpliera pequeñas metas, en su corazón todavía pesaba la sensación de que le faltaba demasiado. Miraba lo que no tenía: el dinero, el reconocimiento, la vida que soñaba, y ese vacío lo hacía sentirse incompleto. Una noche, mientras repasaba sus frustraciones, recordó otra enseñanza de Don Gael: la gratitud es un superpoder. Cuando aprendes a agradecer lo que ya tienes, tu mirada se transforma y la vida te responde de otra manera. Al principio le sonó ingenuo. ¿Cómo agradecer cuando aún faltaba tanto? Sin embargo, decidió intentarlo. Esa misma noche, antes de dormir, tomó un cuaderno y escribió 3 cosas por las que se sentía agradecido. No eran logros gigantes: haber compartido la comida con su familia, haber visto el atardecer desde su ventana, haber recibido una sonrisa sincera de un amigo. Al terminar, notó algo inesperado. Su mente estaba más ligera, como si en lugar de cargar con lo que le faltaba, sostuviera ahora un cofre lleno de pequeñas joyas. Con el paso de los días, este ritual se volvió parte de su vida. Cada noche buscaba esas 3 razones para agradecer, y cada vez era más fácil encontrarlas. Descubrió que no necesitaba esperar a que todo mejorara para sentir paz, sino que la paz comenzaba en ese ejercicio sencillo de reconocer lo bueno. La gratitud lo obligaba a mirar con atención los detalles que antes pasaban desapercibidos. Una conversación sincera, un momento de silencio, un pequeño avance en su camino. El efecto fue profundo. Al enfocarse en lo que ya tenía, dejó de vivir en queja constante. La comparación con los demás perdió fuerza, y en su lugar nació una confianza nueva. La certeza de que estaba siendo acompañado, incluso en sus días difíciles. La gratitud no eliminó sus problemas, pero le dio una nueva forma de enfrentarlos, con serenidad y esperanza. Era como si cada palabra de agradecimiento abriera un espacio de abundancia en medio de la escasez. Así, Elías entendió que agradecer no era solo un gesto bonito, sino una herramienta poderosa para transformar su mente. Porque quien agradece vive con los ojos abiertos a las oportunidades, mientras que quien se queja solo ve obstáculos. Y cada vez que escribía esas 3 frases nocturnas, repetía sin saberlo una declaración que cambiaba su destino. No me falta nada, lo tengo todo para seguir adelante. Durante mucho tiempo, Elías había visto el ejercicio como un lujo para quienes buscaban un cuerpo perfecto frente al espejo. Él no se sentía parte de ese mundo. Sin embargo, las palabras de Don Gael resonaban en su memoria. Mover tu cuerpo es una forma de demostrarte que aún tienes el control. Esa frase lo persiguió hasta que un día decidió probar. No fue al gimnasio, no compró ropa especial ni aparatos costosos. Simplemente se levantó de la silla, se estiró y comenzó a hacer unas flexiones en el suelo de su cuarto. El inicio fue torpe, se cansaba rápido. El sudor le quemaba la frente y el cuerpo le pedía parar, pero algo dentro de él insistía. Cada movimiento era una señal de que aún podía elegir, de que no estaba condenado a la pasividad. Con el paso de los días, el ejercicio dejó de ser una tortura y comenzó a sentirse como una liberación. Salía a caminar al parque, corría unos minutos, saltaba, hacía sentadillas. No buscaba récords, solo movimiento, y cada gota de sudor se convertía en una victoria contra la apatía.
Pronto notó cambios que iban más allá de su cuerpo. Al ejercitarse, su mente se aclaraba, las ideas fluían y la ansiedad se apagaba poco a poco. Descubrió que el ejercicio no era un castigo, sino un refugio. Era el espacio donde sacaba fuera la rabia, el cansancio y la frustración. Su respiración acelerada se transformaba en un recordatorio de que estaba vivo, presente y capaz de dar más de lo que imaginaba. También aprendió que el ejercicio estaba íntimamente ligado a la disciplina. No siempre tenía ganas de levantarse a moverse, pero cada vez que lo hacía, fortalecía su voluntad. Era como entrenar su carácter mientras entrenaba sus músculos. Y al combinarlo con una alimentación más consciente, entendió que cuidar su cuerpo era cuidar el vehículo que lo llevaría a cumplir sus sueños. De nada servía alcanzar metas si no tenía la salud para disfrutarlas. Con el tiempo, Elías ya no veía el ejercicio como un sacrificio, sino como un recordatorio diario de que podía reinventarse. Cada estiramiento, cada paso, cada respiración profunda eran pequeñas declaraciones de poder, y así descubrió que un cuerpo en movimiento sostiene una mente fuerte, y una mente fuerte es la base de una vida plena. Porque moverse, al final, no es solo cuestión de músculos, sino de espíritu. Las horas frente a la pantalla eran para Elías como un agujero negro. Entraba para revisar un mensaje y terminaba perdido en un mar de videos, memes y comparaciones con la vida perfecta de otros. Cuando se daba cuenta, habían pasado horas y lo único que sentía era vacío. Recordó entonces otra advertencia de Don Gael. Cada segundo que regalas a una pantalla es un ladrillo menos en el edificio de tus sueños. Esa idea lo golpeó como un eco incómodo. ¿Cuánto de su vida estaba entregando a cambio de nada? Decidió observarse con atención. Anotó un día entero lo que hacía en el teléfono. Abrir y cerrar aplicaciones sin motivo. Desplazarse sin rumbo. Ver el mismo contenido una y otra vez. Al final de la jornada, sintió vergüenza al descubrir que había entregado más de 5 horas a la nada. Fue en ese momento cuando tomó la decisión de poner límites. No quería que la tecnología decidiera por él. Quería usarla como herramienta, no como cadena. El primer paso fue incómodo. Se impuso horarios. Revisar sus redes solo en 2 momentos del día. El resto del tiempo apagaba notificaciones y dejaba el celular en otra habitación. La ansiedad lo visitaba como un fantasma, empujándolo a mirar la pantalla. Pero cuando resistía, experimentaba algo nuevo. Tiempo libre. De repente tenía minutos para leer, para escribir, para caminar, para hablar con alguien cara a cara. Descubrió que el silencio sin pantalla no era aburrido, era fértil. Con el paso de las semanas, su mente comenzó a sentirse más clara. Ya no cargaba con la presión de compararse todo el tiempo, ni con el ruido constante de información inútil. Empezó a valorar la conversación real, el aire fresco, la pausa consciente, y entendió que cada minuto recuperado era un ladrillo que volvía a colocar en el edificio de sus sueños. El enfoque se convirtió en su nueva riqueza, mucho más valiosa que los likes o las vistas. Elías comprendió que las redes sociales no eran malas en sí mismas. El problema era entregarse a ellas sin control, dejar que decidieran cómo gastar su vida. Al aprender a usarlas con intención, descubrió que la verdadera libertad no era desconectarse del mundo, sino reconectarse consigo mismo. Y cada día que lograba mirar menos la pantalla y más la vida, repetía en silencio: hoy elegí vivir, no solo mirar. Elías había pasado mucho tiempo rodeado de amigos que, aunque lo hacían reír, no compartían sus ganas de crecer. Cuando hablaba de sus sueños, muchos se burlaban o le decían que no valía la pena esforzarse. Ese ambiente, sin que él lo notara, lo mantenía estancado. Fue entonces cuando recordó las palabras de Don Gael.
Eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. Si caminas con sabios, te volverás sabio. Si caminas con quienes no quieren avanzar, te quedarás donde estás. Al principio le dolió pensar en ello. No quería menospreciar a nadie, pero entendió que su energía era limitada. Si la invertía en escuchar quejas, excusas y conformismo, terminaría absorbiéndolos como una esponja. Necesitaba un entorno que lo impulsara hacia arriba, no que lo arrastrara hacia abajo. Decidió entonces buscar otras voces, aunque al inicio no las encontrara cerca. Comenzó a leer libros de personas que habían llegado más lejos, a escuchar podcasts de quienes hablaban con visión, a seguir en silencio los pasos de aquellos que habían alcanzado lo que él anhelaba. Poco a poco, también empezó a acercarse a nuevos círculos, talleres, espacios de aprendizaje, comunidades donde abundaban las metas y no la mediocridad. No fue fácil. Había días en que se sentía solo, como si estuviera dejando atrás parte de su mundo anterior. Pero sabía que esa soledad temporal era el precio de la transformación. El cambio fue evidente. Cada conversación con alguien que lo inspiraba era como un soplo de aire fresco. Lo retaban, lo animaban, le mostraban caminos que no conocía. Descubrió que rodearse de personas con visión no significaba buscar perfectos, sino aprender de sus caídas, de su disciplina y de su resiliencia. Comprendió que no se trataba de abandonar a todos, sino de elegir con sabiduría a quién dar su tiempo, su atención y su corazón. Con los años, ese círculo de inspiración se convirtió en uno de sus tesoros más grandes. Gracias a esas influencias, Elías aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en quienes caminan contigo. Y cada vez que se encontraba tentado a regresar a la comodidad del conformismo, recordaba aquella enseñanza: rodéate de quienes ya viven como quieres vivir, y tarde o temprano tu vida se parecerá a la suya. Elías había comenzado como un joven atrapado en la rutina de la postergación, soñando con un futuro que nunca llegaba. Pero paso a paso, con cada hábito sembrado en su vida, fue descubriendo que el cambio verdadero no nace de un milagro repentino, sino de decisiones pequeñas, repetidas con constancia. Aprendió a despertar antes que el mundo, a alimentar su mente con la lectura, a dividir sus sueños en metas alcanzables, a enfrentar lo incómodo sin esperar motivación, a agradecer lo sencillo, a mover su cuerpo como señal de fuerza, a liberar su tiempo de las pantallas y a rodearse de quienes lo inspiraban a ir más lejos. Su transformación no fue inmediata ni perfecta. Hubo días en que flaqueó, momentos en que quiso volver atrás, pero lo que marcó la diferencia fue su constancia. Cada hábito se convirtió en una semilla, y con el tiempo esas semillas dieron fruto, una vida más clara, más fuerte, más enfocada. No se volvió exitoso de la noche a la mañana, pero encontró algo más valioso: la certeza de que podía confiar en sí mismo, de que cada día era una nueva oportunidad de construir. La historia de Elías enseña que el éxito no es una meta distante, es un camino que se recorre con pasos firmes y sencillos. Nadie necesita condiciones perfectas para empezar, solo la disposición de elegir lo correcto hoy, porque la vida no cambia en un gran salto. Cambia en la suma de hábitos pequeños, constantes y conscientes. Y así como él lo entendió, también tú puedes comenzar ahora. No esperes al lunes, no esperes a sentirte listo, no esperes a que todo esté resuelto. Empieza con lo que tienes, en el lugar donde estás, con la fuerza que ya habita dentro de ti. Porque el éxito, como dijo Don Gael, no es una meta lejana. Es el resultado diario de pequeños hábitos bien elegidos. Si esta historia resonó contigo, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para recibir más relatos que pueden inspirar tu camino. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras,
porque quizá lo que para ti es un recordatorio, para otro puede ser el inicio de una nueva vida.